Sí, la violencia y los asesinatos en nuestro país, pero con cifras, porque en noviembre, lo decíamos el viernes, una de las cifras que se habían conocido, en total 30 personas fueron asesinadas, solo en noviembre. Representa un incremento del 58% en relación al mismo periodo del año anterior, según los datos de Fundapro, es la fundación vinculada al Partido Colorado. El ministro Eduardo Bonomi dijo que es la primera vez que está de acuerdo con las cifras que publica Fundapro. Vamos a analizar estas cifras y ver qué es lo que está pasando con Guillermo Maciel, es el director del Observatorio de Seguridad de Fundación Propuestas, Fundapro. Buenos días, gracias por recibirnos, Maciel. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bien, decíamos recién, 58% en relación al mismo periodo del año anterior es lo que aumentó los asesinatos en nuestro país. ¿Qué explicación se le puede encontrar? Sí, exactamente. Las cifras son realmente preocupantes porque generalmente en los noviembres de todos los años las cifras son mucho menores. El año pasado habían sido solamente un 19%, 19 homicidios, ahora pasamos a 30. Y estos 3 primeros días de diciembre, del viernes al domingo, nuevamente seguimos con la misma pauta de un homicidio por día. Hubo 3 homicidios entre el fin de semana y el viernes. Bueno, las explicaciones, son temas complejos, pero básicamente lo que está estudiado a nivel internacional tiene que ver con el tema del gran aliado del delito, de los delitos en general, que es la impunidad. En la medida de que no se esclarecen los delitos y las tasas de esclarecimiento siguen siendo bajas, en especial para un país de apenas 3 millones y algo de habitantes y de pocas dimensiones como es el Uruguay, generan un grave problema. En materia de homicidios, concretamente, el ministro refería que tenemos una aclaración de un 60%. Bueno, hay el 40% que significan 105 personas el año pasado cuyos crímenes no se aclararon. A veces cuando uno habla de porcentajes, de cifras, lo primero que hay que tener en cuenta es que a diferencia de la economía, de otras materias, que hablamos de inflación, que hablamos de desocupación, acá estamos hablando de personas, de vidas, de familias que se destruyen. Maciel, ¿y qué ocurre? En la medida que los... por mes? Promedio, ¿no? Sí, un promedio, porque se sabe que fue una cifra récord para noviembre. Sí, andan en el promedio de los 20, 20 y algo, y ahora saltamos a esto, a los 30. Es decir, el promedio que tenemos básicamente en el año es un homicidio cada 33 horas. Y ahora pasamos a un homicidio cada 24 horas. Ahí es donde se ve el salto cuantitativo, que es muy importante. Y lo más preocupante es que el ministro adelanta, y las cifras nuestras coinciden también con el ministerio, de que este año aparentemente, por más que falta este mes de diciembre, vamos a cerrar con una cifra que va a estar por arriba, un poquito por arriba de lo que fue el año pasado. Justamente, Guillermo, el ministro dijo que por primera vez coincidía con las cifras de ustedes, ¿no? Son 246 homicidios en 2017, reconoció que terminará con un pequeño aumento, dijo él, este año con los homicidios, justamente. Es curioso, ¿no?, que se discrepen cifras, porque los hechos son los hechos, y que hubiera diferencias entre datos que deberían ser concretos y no diferencias. Pero de todos modos, dice Bonomi que cree que hubo 2 casos más luego que Fundapro hizo el informe. En total, entonces, pasemos raya y ¿en qué se está? Exactamente, digo, por un lado está bueno que el ministro reconozca que trabajamos con seriedad en Fundapro, en el Observatorio de Seguridad. Seguramente nosotros tenemos registrados menos homicidios de los que realmente ocurren, porque hay muchas situaciones, por ejemplo, de una persona que en una rapiña queda herida en la cabeza o en un pulmón o cerca del corazón, es internada y a los días fallece. Claro. Ese fallecimiento posterior, la policía sí lo tiene registrado, pero generalmente no sale en la prensa. Nosotros registramos... ¿Y no cuenta como homicidio ese? No, cuenta como homicidio. Para el ministerio que sí lo puede registrar, pero Fundapro no tiene acceso a esa información. Por eso generalmente nosotros venimos un poquito rezagados. Exactamente, porque ¿qué pasa con los homicidios? Es la única cifra, no solamente en Uruguay, en el mundo, que es un dato que no se puede manipular, que no se puede ocultar, que no se puede maquillar. Si vamos a hablar de rapiñas, de hurtos, hay un tema de clasificación, si fue un hurto, una rapiña, hay una discusión. En caso de homicidios no hay discusión. Y a su vez los homicidios, el 99%, el 100% salen publicados en la prensa. Claro. Por lo tanto, el registro y la comparación y el seguimiento o la auditoría sobre esos datos siempre tienden a ser muy, muy exactos. Y Guillermo, ¿qué evaluación hace la Fundapro de la instalación de cámaras de seguridad? Que mucha gente dice que, bueno, que en los barrios donde se puso en su momento hizo bajar las tasas, o simplemente genera un corrimiento de los delitos.
No, son las dos cosas. Indudablemente que todo lo que es televigilancia está demostrado que colabora. Colabora básicamente, bueno, por un lado genera un corrimiento porque el delincuente empieza a apreciar dónde hay cámaras y entonces a veces se corre el delito. Pero por otro lado genera un elemento fundamental que son las pruebas para que después la policía, el Ministerio de Interior se los aporte a la justicia y ahí sí pueda haber la segunda etapa que no alcanza con atrapar al delincuente, sino que hay que aportar las pruebas para que recién ahí la justicia lo procese y recién ahí pasa a cumplir su pena. Así que lo que es inversión en tecnología siempre estuvimos de acuerdo y nos parece bien el camino adoptado por el Ministerio de Interior en cuanto a eso. Lo que seguimos discrepando con el ministro es en que hable de pequeño aumento, porque vuelvo a lo que decía al principio, hay falta un poco de sensibilidad. El pequeño aumento en inflación no pasa nada o en el cambio del dólar. El pequeño aumento son vidas humanas. Y lo segundo, que diga que estamos mejor que el FBI. Realmente eso parece un poco hasta, y disculpen la palabra, hasta absurdo. Primero porque el propio ministro el año pasado concurrió al Parlamento y dijo que el FBI aclaraba el 65% de los crímenes y nosotros el 60%. El 65% más que 60%. Segundo, porque hay que saber lo que se está comparando. El FBI no analiza todos los crímenes que ocurren en los Estados Unidos, sino aquellos crímenes considerados federales o con características de federales. Y a su vez porque estamos comparando cosas diferentes. Bien. Uno es una fuerza policial que aclara delitos y otro es un país que aclara delitos. Perfecto. Guillermo Maciel, muchísimas gracias por este móvil. A las órdenes. Gracias. Un Hasta abrazo. luego, igualmente. Gracias.